Bueno, en este video voy a contar un poco cómo se trabaja con las razones trigonométricas. Partamos de la base que para trabajar con ellas necesitamos un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo como este que está acá, que tiene la particularidad de tener un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Lo primero que tengo que hacer es colocarle nombre a cada uno de los lados de ese triángulo. En este caso tengamos en cuenta que siempre los lados que forman el ángulo recto, sería este lado y este lado, se llaman catetos. Así que esto va a ser un cateto y esto va a ser un cateto. El lado que no es cateto, que siempre es el lado más largo y a la vez está opuesto, no toca al ángulo recto, se llama hipotenusa. Entonces, tengo un cateto, otro cateto y tengo aquí a la hipotenusa. Ahora, en este triángulo no hay ningún ángulo marcado, vamos a marcar uno. Por ejemplo, en mi caso yo voy a marcar este ángulo que está acá. Lo voy a pintar de rosa y le voy a poner de nombre alfa. A partir de ahí, yo a los catetos los puedo clasificar. El cateto que toca al ángulo que yo seleccioné, a este, ese cateto se va a llamar adyacente. Adyacente. ¿Sí? El cateto entonces que toca al ángulo que yo seleccioné se llama adyacente. El cateto que no toca al ángulo que seleccioné, que en este caso es este que está aquí abajo, se llama cateto opuesto. Si yo cambiara mi ángulo de lugar y en vez de ponerlo aquí, lo pongo acá, vamos a hacer el dibujito, lo hago más chiquitito, pero es el mismo triángulo. Supongamos que yo tomo en cuenta el ángulo de acá abajo, este es el este, y le pongo beta. Los catetos van a seguir siendo los mismos. Esto es cateto y esto es cateto. La hipotenusa va a seguir siendo la misma. Este lado que está acá es hipotenusa. Lo que me cambia es la clasificación de los catetos. El cateto que toca al ángulo pasa a ser este que está aquí abajo. Entonces, en este triángulo, considerando este ángulo que está acá, el cateto opuesto va a ser este. Mientras que el cateto este va a ser el adyacente. ¿Sí? Cateto adyacente es el que toca el ángulo, en este triángulo es este, y en este triángulo es este. Y cateto opuesto es el que no toca el ángulo. En este triángulo sería este, y en este sería este que está acá. Bueno, una vez que tenemos puestos los nombres de los lados, tenemos que tener en cuenta tres fórmulas. Esas fórmulas son el seno, el coseno y la tangente. Uno puede mirar seno, coseno y tangente de cualquier ángulo de estos triángulos. Por ejemplo, qué sé yo acá voy a poner un ángulo cualquiera que no sean estos que está acá. Voy a poner pi, para que se entienda la idea. El seno de un ángulo, de cualquiera, se saca haciendo cateto opuesto dividido hipotenusa. Si yo quiero sacar el coseno, lo que voy a hacer es cateto adyacente dividido hipotenusa. Y si quiero sacar la tangente, lo que tengo que hacer es cateto opuesto dividido cateto adyacente. Esas son las tres fórmulas. Lo que voy a mostrar ahora es con un ejemplo cómo se utiliza esto que está acá. Por ejemplo, me dan este triángulo y los ángulos, por ejemplo, son alfa este que está acá y beta este que está acá. Si yo quiero sacar el seno, el coseno y la tangente de cada uno de los ángulos, primero tengo que seleccionar con cuál voy a trabajar. Si, por ejemplo, yo quiero trabajar con alfa, sería este ángulo que está acá, este cateto que tengo aquí, este, toca al ángulo alfa. Entonces, este para mí va a ser el cateto adyacente. Este cateto, el que mide 8, el que está acá, es el cateto opuesto a alfa. Fíjense que yo hasta ahora no le estoy dando importancia a beta, estoy ignorándolo. Y la hipotenusa es el lado este, el más largo, el que mide 10. Entonces, si yo quisiera escribir, por ejemplo, cuánto mide el seno de alfa, recuerden que seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto, en mi caso, mide 8. Y la hipotenusa, en mi caso, mide 10. Lo que estoy haciendo es reemplazar. Donde dice cateto opuesto, pongo 8 y donde dice hipotenusa, pongo 10. Entonces, en este caso, si quiero saber el valor de esto, esta fracción 8 décimos, puedo simplificar los centímetros y hago 8 dividido 10, que es 0,8. Si ahora en vez del seno
yo quisiera el coseno de alfa, recuerden que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, en este caso, el cateto adyacente, el que toca alfa, es este. Mide 6. La hipotenusa sigue siendo 10. Entonces, para sacar cuánto mide el coseno de alfa, los centímetros se me van y hago 6 dividido 10. Sería 0,6. Si queremos obtener la tangente de alfa, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto, en mi caso, mide 8. Y cateto adyacente, en mi caso, mide 6. Los centímetros se van con los centímetros y hacemos 8 dividido 6. En este caso, 8 dividido 6 nos estaría dando 1,3 periódico. Entonces ahí calculé el seno, el coseno y la tangente para el ángulo alfa. También podría pasar que queramos calcular el seno, el coseno y la tangente. Corro un poquito para que se vea. El seno, el coseno y la tangente para el ángulo beta. Si yo voy a considerar al ángulo beta, lo voy a pintar de celeste, me cambia la clasificación de los catetos. Este cateto que está acá pasaría ahora a ser mi cateto adyacente, porque está tocando al ángulo. Este cateto que está acá pasaría a ser mi cateto opuesto, porque no toca al ángulo beta. Y la hipotenusa seguiría siendo la misma. Entonces, si yo quiero calcular el seno de beta, para sacar el seno se hace cateto opuesto dividido hipotenusa. Entonces, en mi caso, esto es 6 centímetros dividido 10 centímetros. Los centímetros se me van y si hago la cuenta, 0,6. Si quiero sacar el coseno de beta, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. En el caso del ángulo beta, el cateto adyacente es el que mide 8. 8 dividido 10. Y ahí simplificamos, centímetros con centímetros, y hacemos la cuenta. Finalmente, si quiero la tangente de beta, cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, sería 6 centímetros dividido 8 centímetros. Los centímetros se van con los centímetros y hacemos la cuenta. 6 dividido 8, que nos estaría dando 0,75. Y ahí queda la actividad terminada